considerada la envoltura viva del cuerpo. Es un órgano que desempeña una gran gama de funciones que incluyen la protección frente a agresiones externas. Estas son la termorregulación, la absorción de radiaciones ultravioletas y la producción de vitaminas D. Adicionalmente, tiene una importante función de reconocimiento inmunitario. Es una eficaz barrera de protección contra microorganismos patógenos, siendo el órgano de mayor extensión y un potente receptor de estímulos sensoriales. La frecuente exposición a las agresiones del entorno hace que este órgano sea susceptible a sufrir lesiones que comprometan su integridad, alterando el normal desarrollo de sus funciones. Uno de los factores que comprometen la continuidad de este tejido son las heridas crónicas como las úlceras por presión, las cuales han constituido un problema de salud pública que afecta principalmente a aquellas personas que deben permanecer en cama durante largos periodos de tiempo como consecuencia de enfermedades crónicas. Este tipo de lesiones son consideradas como un problema de salud pública ya que afecta a una gran proporción de personas. Generalmente se derivan de condiciones de salud específicas, afectando la movilidad y generan algún grado de dependencia en el cuidado, convirtiéndose en un objeto de prevención, tratamiento y control en las instituciones de salud. Cuando se aplican planes de prevención, la prevalencia de las lesiones de la piel disminuyen. Las lesiones asociadas al cuidado representan fallas en la seguridad que generan costos económicos y emocionales, como dolor, sufrimiento y pérdida de autoestima o disminución de la calidad de vida relacionada con la salud. Este tipo de lesiones en la piel han sido estudiadas desde el siglo XIV. Desde entonces se ha analizado su etiología y fisiopatología en busca de proponer la mejor opción de tratamiento para su resolución. Existen distintas técnicas de manejo y dentro de ellas encontramos curas húmedas, que proporciona un medio ambiente húmedo, un buen manejo del exudado, facilita el intercambio gaseoso, mantiene la temperatura en el lecho de lesión y protege a las heridas de microorganismos, de contaminación y traumatismos. Otra de las técnicas es el uso de modalidades físicas tal como es el láser. Lo que hace es mejorar las características de reparación de la herida, permitiendo evitar telangiectasias, cambios de coloración de la piel y también mejoran su textura. Otro método es el de ultrasonido, que cuando se aplica a las heridas se obtiene un efecto bactericida altamente eficiente, permitiendo la penetración en profundidad de sustancias que combinan anestésicos con heparina, suprimiendo así el crecimiento bacteriano, reduciendo el dolor y facilitando la curación de la herida. Por último, otra de las técnicas es la técnica de electroestimulación. Es una estimulación eléctrica que puede utilizarse en el tratamiento y manejo de las heridas crónicas, ya que supone un manejo de las heridas de forma segura, efectiva y eficiente. Hay varios elementos a tener en cuenta en la atención de pacientes con lesiones cutáneas. Antes de la aparición de cualquier lesión en la piel del paciente, el profesional de enfermería debe establecer un plan preventivo acorde con los riesgos individuales de cada paciente. Uno de ellos es el examen diario de la piel. Se deben valorar los distintos puntos de apoyo según la posición. Las posiciones a valorar son decúbito supino, decúbito lateral, decúbito prono y en la posición de sedestación. Otro de los cuidados es la identificación de antecedentes alérgicos y farmacológicos del paciente. También el tratamiento para aquellos procesos que puedan incidir en la aparición de lesiones de la piel, como alteraciones respiratorias, circulatorias y metabólicas. Se debe mantener la higiene e hidratación de la piel, para lo cual se requieren cuidados mínimos tales como no prolongar el baño por más de 10 minutos, usar el jabón de pH neutro y agua tibia, secar sin realizar fricción, poniendo especial atención en los pliegues y zonas interdigitales. No se debe aplicar colonias ni alcohol, no se deben realizar masajes, prominencias óseas, aplicar crema excepto en los pliegues, asegurando su completa absorción.
También se usa ropa de tejidos naturales y apósitos protectores para evitar lesiones por fricción. Es muy importante el control del exceso de humedad. Hay que tener precauciones al usar medios físicos antitérmicos o dispositivos para incrementar la temperatura del paciente, como las mantas eléctricas o los líquidos calientes. Se debe fomentar la movilidad y actividad del paciente, utilizando dispositivos de ayuda. Se deben realizar cambios posturales cada 2 o 3 horas, siguiendo la rotación programada. Se deben utilizar elementos para aliviar la presión, como colchones de espuma o aire, almohadas, sábanas de movimiento, protectores de codos y talones, arco balcánico y silla de baño. No utilizar rodetes ni flotadores como superficies de asiento, ya que en vez de repartir la presión que ejerce el peso, la concentra sobre la zona corporal que está en contacto y produce efecto de compresión. También se deben cambiar diariamente el sitio de fijación de sondas y drenajes. Mantener las sábanas sin pliegues, ya que puede afectar la piel del paciente. Por último, se debe realizar una valoración nutricional completa al ingreso y periódicamente evaluando controles de albúmina, transferrina, recuento leucocitario y medidas antropométricas, tales como la circunferencia del muslo, el pliegue braquial, el pliegue cutáneo tricipital y el pliegue subescapular. También se debe evaluar el porcentaje de pérdida de peso, el índice de masa corporal y el peso habitual. El oxígeno desempeña un papel importante en la cicatrización de heridas. Ayuda en la regeneración de los tejidos dañados, aumenta la actividad de fibroblastos, previene la necrosis y aumenta la presión parcial tisular de oxígeno corrigiendo la hipoxia. Un ejemplo de oxigenoterapia es la cámara hiperbárica, una cámara presurizada de uso de oxígeno puro al 100%. La temperatura alrededor de la herida debe estar de 37 grados, pero si disminuye, se produce una vasoconstricción que se traduce como una disminución del flujo sanguíneo capilar. A su vez, esto provoca una hipoxia. Mucho calor en la herida puede llegar a ser perjudicial, ya que llega a lesionar el tejido. Mantener la humedad favorece la comunicación de las células y los factores de crecimiento. La deshidratación de la herida retrasa la cicatrización, por eso se recomienda realizar curas en un ambiente húmedo. Si dejamos al descubierto la herida, posibilitamos la formación de una escara o costra que actúa como barrera física para los querantocitos. Cuando una herida es contaminada por microorganismos que se multiplican en exceso y empiezan a invadir los tejidos, aparece la infección. Cuando las infecciones penetran profundamente en el organismo, pueden ser muy difíciles de tratar y pueden hacerse crónicos. Las infecciones pueden interferir en el proceso de curación y crear un daño tisular adicional. Tanto las bacterias como hongos y virus pueden provocar infecciones en cualquier momento, como en el de la lesión, en intervención, en el proceso de curación. Por eso es muy importante prevenirlos. Debemos seguir precauciones de enfermería para proteger esta herida de esas infecciones. Se puede minimizar con una limpieza y un tratamiento rápido. Hay signos y síntomas generales de infección de una herida, y el diagnóstico se basa en la observación, el examen físico, los signos y síntomas y en la experiencia del personal de salud. Se requieren pruebas de laboratorio para identificar al microorganismo responsable y determinar el tratamiento antimicrobiano que resulta más eficaz. Parte de las infecciones de heridas se curan, muchas sin necesidad de tratamiento, otras solo tratamiento antimicrobiano tópico y en algunas incisión y drenaje. Las profundas y persistentes requieren tratamiento antibiótico oral o tratamiento intravenoso. Otras también puede ser necesario quitar el tejido muerto, esto se llama desbridamiento, y en algunas puede ser necesaria la cirugía e incluso injertos de tejido. La limpieza de las heridas implica la eliminación de restos como materiales extraños, exceso de descamación, tejido necrótico, bacterias y otros microorganismos. La limpieza de la herida ideal es con suero fisiológico a temperatura ambiente o con agua y jabón. Para la limpieza hay diversas técnicas como la de irrigación y relleno. Es muy importante limpiar desde la herida hacia la dirección externa para no transferir microorganismos.
La curación de heridas tiene como objetivo conseguir y facilitar el proceso de cicatrización de la herida y prevenir la infección y contaminación. Por eso se debe hacer con elementos estériles. Existen dos tipos de cura, la curación tradicional y la curación avanzada. Es muy importante adaptar el tratamiento a las distintas fases con las que pasa la herida y no cambiar el producto a menos que sea necesario. Los antisépticos son productos químicos que se aplican sobre los tejidos vivos con la finalidad de eliminar todo tipo de gérmenes. Los más utilizados son los derivados yodados, clorexina, agua El oxigenada y alcohol. desbridamiento consiste en eliminar el tejido necrótico y la carga bacteriana del lecho de la herida para disminuir la infección, el dolor y las complicaciones de una herida aguda o crónica. Dentro de las técnicas de desbridamiento encontramos el desbridamiento quirúrgico, técnica en la que se retira completamente el tejido necrótico para eliminar la carga bacteriana, limitar la infección y lograr aporte sanguíneo al tejido vital. Se realiza en quirófano bajo anestesia o sedación. Es una técnica no selectiva, ya que muchas veces se retira tejido sano. El desbridamiento cortante consiste en retirar selectivamente el tejido necrótico. Se realiza en pequeñas escaras y úlceras que no comprometen estructuras vitales. El desbridamiento enzimático consiste en el uso de enzimas tópicas que eliminan el tejido no viable, disolviéndolo o degradándolo. En el desbridamiento autolítico se usa un gel o apósito oclusivo que, al estar húmeda la herida, las células fagocíticas y enzimas proteolíticas reblandecen el tejido necrótico que luego es digerido por los macrófagos. Es un método simple contraindicado en infección de heridas. En el desbridamiento osmótico se usan sustancias hiperosmolares que logran el intercambio de fluidos que produce la degradación del tejido necrótico. El desbridamiento mecánico usa la abrasión mecánica como principio. Es una técnica en desuso catalogada como hábito de mala praxis. Dentro de la técnica mecánica se destaca el hidrodinámico, que consta de irrigación continua a presión con oxígeno y solución fisiológica. En el desbridamiento biológico se utilizan larvas estériles criadas en laboratorio que producen enzimas que degradan el tejido desvitalizado. Es una técnica muy selectiva cuando la herida es profunda y con cavidades. Su desventaja es la repulsión que provoca en los pacientes y profesionales de la salud. En el desbridamiento por hidrocirugía se utiliza un hidrobisturí que en un extremo libera un chorro de suero salino a alta velocidad y en el otro extremo hay un efecto de succión. Los apósitos son el conjunto de materiales con que disponemos para aislar, proteger y optimizar el proceso de cicatrización. Para seleccionar un apósito tenemos como criterio la capacidad de absorción del exudado, su superficie, profundidad de la herida, el estado de bordes, de protección y de control de carga bacteriana. Se debe prestar especial atención a la técnica de aplicación y al tiempo recomendado para el cambio de apósito, evitando así destruir el nuevo tejido formado. Existen diferentes tipos y clasificaciones. Los primarios son aquellos que están en contacto directo con la herida y los secundarios los que protegen al apósito primario y tienen como funciones de absorción. Según su modo de acción pueden ser pasivos, que se usan para la curación tradicional, que no interactúan con la herida, o productos activos, que sirven para la curación avanzada e interactúan con la herida. Los apósitos pasivos son apósitos simples y de bajo costo. Sirven principalmente para proteger, aislar, taponar y absorber. Los apósitos interactivos sirven para mantener un ambiente fisiológico húmedo en la herida y permite que el desbridamiento sea sin dolor, no se adhiere a la herida. Los apósitos bioactivos poseen la característica de interactuar con la herida. Están diseñados para mantener una humedad fisiológica y permitir su oxigenación. Los apósitos mixtos son diferentes niveles de permeabilidad que combinan las características de distintos tipos de apósitos, pasivos, interactivos y otros. Esta es la reparación de una herida con tejido fibroso mediante un proceso biológico complejo, resultado de movimiento, división y síntesis proteica celular, la cual genera un producto final de tejido no funcional, denominado cicatriz.
piel también se caracteriza por ser una batería eléctrica que produce una corriente endógena capaz de emitir señales bioeléctricas que generan potenciales, los cuales tienen la facultad de estimular la activación de grupos celulares para la continua remodelación del tejido. Este potencial eléctrico acompaña los estímulos químicos y mecánicos que se producen cuando se genera una lesión en la piel y desencadena un proceso de cicatrización que permite restituir las características y funciones de este tejido. Esta revisión tiene como objetivo analizar el proceso de cicatrización normal de la piel, los factores que intervienen en este proceso, así como los mecanismos que interfieren y que generan heridas crónicas. Este proceso, activado a partir del daño producido, se describe como una sucesión de eventos independientes. En esencia, se puede entender como un conjunto de 4 fases solapadas e interconectadas y dependientes de la activación y de la acción celular que estimulan el crecimiento, la reparación y la remodelación del tejido, lo que permite el restablecimiento de las características físicas, mecánicas y eléctricas, que son las que favorecen las condiciones normales de este tejido. La primera fase es de coagulación, en donde se inicia inmediatamente después de presentarse la lesión y se altera la integridad del tejido. Tiene una duración de hasta 15 minutos. Su objetivo principal es evitar la pérdida de fluido sanguíneo mediante el cese de la hemorragia y la formación del coágulo, protegiendo así el sistema vascular y la función de los órganos vitales. Este coágulo que se forma tiene funciones específicas, tanto de activación celular como de mediación y andamiaje para las células que promueven la fase de inflamación y regeneración del tejido. Luego se continúa con la fase de inflamación, que tiene su inicio hacia el minuto 16 y presenta una duración de hasta 6 días. Se presenta como una respuesta protectora e intenta destruir o aislar aquellos agentes que representan peligro para el tejido, ya que sin dicha remoción de las células afectadas no se dará el inicio a la formación de un nuevo tejido, mediante la activación de queratinocitos y fibroblastos. La tercera fase es de proliferación, que se inicia al tercer día y dura aproximadamente de 15 a 20 días. El objetivo de esta fase es generar una barrera protectora y se caracteriza por la activación de 2 grandes procesos: angiogénesis y migración de fibroblastos, los cuales facilitan la formación de una matriz extracelular provisional. La cuarta y última fase es la de maduración. Es donde se caracteriza por la formación, organización y resistencia que obtiene el tejido al formar la cicatriz, la cual se obtiene de la contracción de la herida generada por los miofibroblastos y la organización de los paquetes de colágeno. Se inicia simultáneamente con la síntesis de la matriz extracelular en la fase de proliferación y puede durar entre 1 y 2 años, dependiendo de la extensión y la característica de la lesión. Se deben identificar y eliminar los factores que interfieren con la cicatrización, ya que son pasos fundamentales para un tratamiento satisfactorio de las heridas. Las heridas crónicas se ven afectadas no solo por las circunstancias, que son los factores locales, sino también por la enfermedad general del paciente, que pueden ser los factores sistemáticos. Ostomías. Una ostomía es una abertura creada quirúrgicamente en un órgano hueco. Según su función, pueden ser de nutrición, de drenaje o de eliminación. Según su permanencia, pueden ser definitivas o temporales y, según su sistema, puede ser respiratorio, gastrointestinal o vesical. En las complicaciones inmediatas por ostomía encontramos hemorragia, causada por la lesión de algún vaso o por problemas trombóticos venosos, edema, debido al propio trauma quirúrgico o por una tracción exagerada del intestino, isquemia o necrosis, que ocurre por complicaciones derivadas de la cirugía, como la desvascularización del intestino durante la disección, infección o sepsis, complicación frecuente por causas de asepsia, retracción, que es el hundimiento del ostoma por debajo del nivel de la piel debido a una tensión excesiva del intestino,
La descisencia, que es la infección y separación del asa intestinal. La evisceración, que ocurre cuando el orificio de la pared abdominal es muy grande en comparación al diámetro del ostoma. En complicaciones tardías encontramos estenosis, que ocurre cuando la luz del ostoma se cierra, fístulas, que se forman de manera secundaria a la enfermedad interna o por trauma externo, hernias, ya que cuando se exterioriza el intestino se crea un defecto en la musculatura de la pared abdominal, y el prolapso, que es la exteriorización excesiva del colon o íleon debido al edema causado por un aumento de la presión intraabdominal. Fístulas. Una fístula es una comunicación anormal entre dos partes del cuerpo. En las ciegas, la abertura está en un solo extremo pero conecta dos estructuras. En las completas, la abertura está dentro y fuera del cuerpo. En herradura, conecta el ano con la superficie de la piel después de circundar el recto. Y en la incompleta, forma un tubo desde la piel, cerrado en su interior, que no conecta con ninguna estructura interna. Pueden ser congénitas, presentes desde el nacimiento, o adquiridas, causadas por infecciones, complicaciones de cirugías, enfermedades inflamatorias, gastrointestinales o cáncer. En el caso de las ostomías se las llama enteroentéricas, cuando la comunicación es entre dos asas intestinales. Las fístulas no solo son de origen patológico, sino que también pueden ser creadas artificialmente por un cirujano, como en el caso de la fístula arteriovenosa para hemodiálisis, en donde se une una arteria y una vena de gran calibre, interponiendo un injerto. La vena recibe sangre arterial, permitiendo alcanzar un flujo de sangre adecuado para poder desarrollar la hemodiálisis. Las úlceras por presión son lesiones causadas por la restricción de flujo sanguíneo ocasionado por una presión prolongada, pudiendo evolucionar a necrosis en el tejido si no es corregido a tiempo. Las úlceras por presión presentan 4 estadios. En el estadio 1 se observa eritema en una zona que no puede recuperar su coloración habitual en 30 minutos. No hay destrucción de tejido. El paciente refiere sensación de dolor o escozor y se observan cambios en la temperatura de la piel, edema y alteraciones en la consistencia del tejido. En el estadio 2 la úlcera es superficial y existe un desprendimiento de la piel. En el estadio 3 la úlcera se observa con una ligera profundidad y con bordes evidentes que presentan destrucción de la capa subcutánea. Puede observarse afectación del tejido muscular. En el estadio 4, la úlcera es profunda del tipo cráter. Puede presentar cavernas o fístulas, llegando incluso hasta la estructura ósea o de sostén, como tendones o cápsula articular. Se observa abundante exudado y necrosis tisular. Debe retirarse el tejido necrótico mediante técnicas de desbridamiento, evaluando íntegramente al paciente, a la patología y las condiciones de la úlcera. Iniciaremos el procedimiento de curación de heridas en un paciente crítico con un lavado de manos antes y después de tocar al paciente. Utilizaremos guantes, utilizaremos material estéril, comenzaremos siempre desde el centro hacia el exterior porque si no podemos arrastrar microorganismos y provocar daños. Cambiaremos frecuentemente la curación, irrigaremos la herida y haremos desbridamiento o drenaje. Es muy importante evitar traumatismos en la herida, es decir, evitar que la herida sangre. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico crónico que hace que la concentración de glucosa en sangre sea más elevada de lo normal. Se puede clasificar en diabetes mellitus tipo 1, es aquella donde el páncreas falla en la producción de insulina, la diabetes mellitus tipo 2, aquella donde se produce una resistencia a la insulina, y la diabetes gestacional, aquella donde se producen altos niveles de azúcar en sangre. Una de las complicaciones más frecuentes en pacientes con diabetes es el llamado pie diabético. Este aparece cuando existen
niveles inadecuados de glucosa en sangre y que pueden provocar un daño en los vasos y nervios que pueden producir complicaciones a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son sus síntomas? Hormigueos y calambres, ausencia de sensibilidad, aparición de las úlceras en la piel del pie. ¿Cómo podemos prevenir úlceras diabéticas? Haciendo una inspección diaria del pie, utilizando un calzado adecuado, no apurar el corte de uñas, es mucho mejor limarlas, lavar bien los pies con agua y jabón, aplicar una crema hidratante luego del lavado, no fumar, llevar un control adecuado de la diabetes. Los cuidados de enfermería los podemos clasificar de acuerdo al grado de la lesión. En primer grado encontramos el pie de riesgo, en segundo grado encontramos las úlceras superficiales, en tercer grado encontramos las úlceras más profundas y en el último grado, que es el 4, encontramos la presentación de gangrena. Los cuidados de enfermería en pacientes críticos son de alta complejidad, con un gran nivel de especialización y desarrollo de sus técnicas. Estos están encaminados a satisfacer las necesidades básicas alteradas por su estado patológico. Los mismos se regirán bajo los criterios de prioridad, continuidad y sistematización. Es muy importante controlar la aparición de una lesión combinada por la humedad y la presión. Es muy importante la participación del relevo de enfermería para conocer el estado del paciente durante las últimas 24 horas. Asimismo, también es importante aplicar cuidados planificados para el paciente, cumplimentar los registros de enfermería, controlar y registrar constantes vitales y también el cumplimiento de medidas de aislamiento por parte de los familiares, del personal y del paciente. En la prevención de heridas de pacientes críticos podemos clasificarlos en 3 pasos. La higiene, que es la que busca el autoimagen, el autoestima y el estado de confort del paciente y se debe producir al menos una vez al día. El cuidado del entorno, que es el que busca mejorar los estímulos ambientales para el paciente, y la movilización. Se deben producir cambios posturales de 2 a 3 horas. En el caso de que se produzca una inmovilización, encontramos efectos negativos como son las úlceras por presión.